Muy buenos días muchachos, muy buenos días batería Ayacucho, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En la clase de biología vamos a retomar el sistema endocrino. Este sistema es un poco amplio, tiene muchos conceptos que estudiar, muchas funciones que estudiar. Nosotros vamos a tratar de estudiar lo más importante y tratar de tener los mayores conceptos posibles y entender un poco su funcionamiento. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la retroalimentación negativa, que es un proceso que se da al momento de la secreción de las hormonas y que permite detener los estímulos que provocan la secreción de dicha hormona. Entonces vamos a mirar un poco de qué se trata. Entonces, la retroalimentación permite mantener en el cuerpo la homeostasis. Este sistema de retroalimentación negativa permite parar un estímulo que está coordinado bajo un efecto. Entonces aquí podemos ver que un estímulo es el que produce una señal que va a activar la secreción de una hormona por parte de una glándula. Esa hormona me va a generar un efecto. Cuando ese efecto ya se ha cumplido, se va a generar una retroalimentación negativa que me va a bloquear la señal de ese estímulo. Eso es la retroalimentación negativa. Entonces, lo comparamos con un termostato. Entonces, el termostato en un sistema de calefacción o de temperatura como un aire acondicionado, cuando llega a la temperatura deseada, se detiene e impide que la temperatura siga descendiendo o aumentando. Entonces vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hablar de las glándulas endocrinas y las hormonas que secretan. Entonces, para afianzarlo el concepto de retroalimentación negativa. Entonces, por ejemplo, yo necesito producir insulina porque mi organismo tiene niveles de glucosa elevados, entonces necesito producir insulina para degradar esa glucosa. Entonces, ¿cuál es el estímulo? El estímulo es la glucosa en la sangre. Esa señal, entonces, permite que la glándula secrete la insulina. Cuando los niveles de insulina han bajado, la misma hormona le va a indicar a la glándula que deje de secretar insulina, que ya su efecto ha causado el trabajo que se necesitaba realizar. Entonces en eso consiste la retroalimentación negativa, que la hormona indica cuándo ya es suficiente, cuándo ya no se debe producir más, porque en exceso también causaría un efecto adverso en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar de las glándulas endocrinas. Recordemos que las glándulas endocrinas son las que secretan hormonas en el torrente sanguíneo. Entonces vamos a ver un poco a manera general de qué se trata. Entonces tenemos entre las más importantes la pituitaria, la tiroides, paratiroides, las adrenales o suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, entre otras. Estos son solo algunas de ellas. Hay muchas otras. Entonces vamos a hablar vamos a hablar de la glándula pituitaria. Entonces la glándula pituitaria se encuentra en el centro del encéfalo. Es una hormona muy pequeñita,
es una glándula muy pequeñita, perdón, pero que controla muchas funciones. Es la glándula más importante de nuestro cuerpo. Entonces, esto que ven acá no son unos testículos, es la glándula pituitaria. Esa glandulita, vemos ahí la cantidad de hormonas que puede llegar a secretar y que puede llegar a controlar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, podemos ver que actúa sobre los ovarios, sobre los testículos, sobre el tejido óseo, sobre la piel, sobre las glándulas mamarias, sobre la corteza adrenal, sobre la tiroides, sobre el útero, sobre el riñón. Entonces, produce muchos efectos en todo el cuerpo. Entonces es la glándula más importante. Está situada en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular muchas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, también es conocida con el nombre de hipófisis. Se ubica en una región del cráneo que se llama silla turca. ¿Listo? Entonces esa es su ubicación, en la base del cráneo, en un lugar, en un espacio óseo que se llama silla turca, de un hueso que se llama esfenoides. ¿Listo? Entonces esta glandulita tiene una forma ovalada de un diámetro más o menos de unos 8 milímetros y se divide en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior también se le puede conocer como adenohipófisis. ¿Listo? Y la del lóbulo posterior se le conoce también como neurohipófisis. Muchas veces también a su parte media se le conoce como hipófisis media. Entonces, esta es la hormona más importante de nuestro cuerpo y regula a otras hormonas, a otras glándulas, perdón. Esta es la glándula más importante y regula otras glándulas y muchas funciones de nuestro cuerpo. Una de ellas es el crecimiento. A través de la hormona del crecimiento, entonces regula el crecimiento óseo y va indicando, según el transcurso del tiempo y el avanzar de nuestra edad, va determinando los patrones de crecimiento de nuestro sistema óseo. Entonces, cuando esta hormona secretada por esta glándula no funciona, entonces se ven enfermedades como el enanismo o el gigantismo, o alteraciones en el crecimiento que podemos ver representada en muchas enfermedades. Entonces esta glándula es considerada una glándula maestra, porque realmente su trabajo en nuestro cuerpo es excepcional. Entonces puede actuar, esta hormona esta glándula puede actuar secretando y regulando muchas hormonas y muchas glándulas de nuestro cuerpo.
Entonces, otra glándula es la glándula tiroides y paratiroides. Entonces, vamos a ver dónde se encuentran y cuál es su función. Entonces, la glándula tiroides es esta que vemos acá, que se encuentra en la parte anterior de la faringe y es la más grande que se puede ver allí. Está casi que unida a nuestra tráquea, entonces la podemos ver ahí. Y la glándula paratiroides son estas pequeñitas que se encuentran en cada una de los extremos de la glándula tiroides. Entonces la glándula tiroides se divide a su vez, o tiene dos segmentos, que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y está unida por una estructura que se conoce como istmo. ¿Listo? Entonces la glándula tiroides no secreta una hormona sobre un órgano específico. Esta glándula en forma de mariposa, ubicada en la parte frontal del cuello, secreta las hormonas tiroxina y trillodotironina, conocidas como T3 y T4. Entonces, trillodotironina y tiroxina. Entonces, aquí podemos ver que la glándula pituitaria regula la acción de la tiroides, produciendo tiroxina. Entonces vemos que esa glándula pituitaria genera TSH. ¿Qué es la TSH? Es la hormona estimulante de la tiroides. Y esa hormona entonces va a dar la señal a la tiroides para que produzca tiroxina. ¿Y esa tiroxina para qué sirve? Esa hormona que secreta esa hormona va a regular los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces todo es un conjunto y todo está prácticamente regulado por esta glandulita de acá. Entonces esa es una de las glándulas también importantes en nuestro cuerpo. Además regula la calcificación al producir la calcitonina, que es importante para la coagulación sanguínea, las transmisiones del impulso nervioso, la fagocitosis, la división celular y el latido cardíaco, entre otras. Entonces, la calcitonina también va a permitir, aparte de su función en la calcificación de los huesos, va a tener una función también en el riñón, ya que esta calcitonina regula los niveles de calcio y otros minerales en los riñones, previene la reabsorción de fosfatos por parte del riñón y aumenta la reabsorción del calcio y del magnesio, permitiendo que éste se secrete a través de la orina. Entonces vemos ahí la importancia de esta hormona y de esta glándula